de manera pública con estos rituales que ocurren en la Basílica de San Pedro, ¿no? Entonces, y terminarán con estas bendiciones, que estas bendiciones no solo serán bendiciones a personas, son bendiciones a parejas explícitamente, y bendiciones a parejas surgidas de un fenómeno doctrinal y moral catastrófico, que es la revolución sexual, y que es una manifestación del culto al hombre, ¿no? Del culto al hombre. Entonces, va a venir una tribulación en la que ya estamos, pero esa tribulación va a reventarles en la cara a las personas que están promoviéndola. Hay que tener en cuenta algo. El día anterior a que salga Fiducia Supplicans, y me parece que era el cumpleaños del Papa, ¿no? El 17 de diciembre, un rayo cayó en un santuario mariano en Argentina y le quitó las llaves a una estatua de San Pedro. No sé si te Ujú. enteraste, don Luis. Sí. Pues, yo creo que dentro de poco los rayos van a dejar de caer en las estatuas. Los rayos van a dejar de caer en las estatuas y van a empezar a caer en otros lugares, e incluso quizás en las personas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque esto también está anunciado en el libro del Apocalipsis, ¿no? Junto con esta noticia, en donde se demuestra el poco respeto que tienen a los fieles, a la inteligencia de los fieles, porque dicen, por un lado, que no sean litúrgicas, que no sean en la iglesia, que sean muy breves, y luego el arcipreste de la Basílica de San Pedro dice que sea en la Basílica de San Pedro. Entonces, en este contexto, también salió eh, el libro infame, reconocido como infame también de manera explícita e implícita por su autor, que ha dicho que no lo escribiría ahora, el cardenal Fernández. Libro que verdaderamente cuando yo me enteré eso el día lunes, yo me entristecí mucho, de verdad. Me vino una desolación, porque verdaderamente es la abominación desoladora. El hecho de que eh, el cardenal Fernández esté en la curia romana, esté en la congregación, en la antigua congregación para la doctrina de la fe, también es una manifestación de esta abominación desoladora, ¿no? Y yo quería hablar ahora, citar al padre Castellani en su comentario al Apocalipsis, titulado El Apocalipsis de San Juan, acerca de la primera herejía, de esta herejía nicolaíta, de la que habla San Juan, tanto en el Apocalipsis como en sus epístolas. Es un comentario al siguiente versículo del Apocalipsis. Pero tienes en tu pro esto, que odias las obras de los nicolaítas, como yo las odio. Es una de las cartas, es la carta de la primera iglesia, me parece. Eh, la primera herejía atribuida a Nicolao, uno de los 7 primeros diáconos, estaba muy extendida, pues la veremos luego repetida en las cartas a la iglesia de Pérgamo y Tiatira. La primera herejía, por lo que sabemos de ella, se parece a la última herejía. Quiero decir, a la de nuestros tiempos. Y se puede decir que transcurre transversalmente toda la historia de la iglesia y es como el fondo de todas las herejías históricas. Era una especie de gnosticismo dogmático y laxismo moral, un sincretismo, como dicen hoy los teohistoriógrafos. Era una falsificación de los dogmas cristianos, adaptándolos a los mitos paganos. Y por eso tenemos este sincretismo con la Pachamama. Sin tocar su forma externa, por un lado, y concordantemente, una promiscuación con las costumbres relajadas de los gentiles, nominalmente en la lujuria y en la idolatría, como les reprocha más abajo el apóstol. Comían de las carnes sacrificadas a los dioses en los banquetes rituales que celebraban los diversos gremios, lo cual era una especie de acto religioso idolátrico, o sea, de comunión, y se entregaban fácilmente a la fornicación, es decir, tenían parejas irregulares, ¿no? Que entre los paganos no era falta mayor ni vicio alguno, incluso según parece y después como apéndice de los dichos banquetes religiosos. Entonces, aquí tenemos una herejía que es la primera y la última, y que es un sincretismo, un gnosticismo, porque es un conocimiento, la fe se eleva a la categoría de un conocimiento, de una toma de conciencia, nada más, no es sacramental, porque los sacramentos
pueden ser y pueden no ser también, ¿no? En segundo lugar, es un sincretismo, mezcla de ritos paganos, ¿no? Cosa que ya se está viendo. Y en tercer lugar, relativiza la moral sexual. Relativiza la moral sexual y se procura que el cristiano adopte o por lo menos se acerque a la moral sexual de los paganos. Ese era el nicolaísmo y eso es lo que estamos viendo ahora. Y eso es lo que más debe llevarnos a la reflexión, que el padre Castellani en este libro del año 63, en el que no vislumbraba todavía de manera directa la posibilidad de alguien como, como Víctor Fernández en el puesto en donde está y alguien como Jorge Mario Bergoglio en el puesto en donde está, ya anuncia que la primera herejía se va a parecer a la última. Entonces, eso nos debe llevar a reflexionar, a reflexionar. Los apóstoles evidentemente no bendecían las parejas irregulares de los nicolaitas. ¿Qué hacían con los nicolaitas? Los apóstoles los condenaban. No dialogaban con los nicolaitas, ¿no? No dialogaban. Pero en verdad, esto da un poco de miedo, verdaderamente da un poco de miedo. Y otra cosa que quisiera leer es repetir algo que leímos también del padre Castellani, paisano providencialmente de Fernández y del Papa Francisco, respecto a la herejía de D.H. Lawrence, ¿no es cierto? ¿No? La Iglesia en las letanías mayores le pide a Dios que nos libre del espíritu de fornicación. Y esa es la fornicación espiritualizada, que es a la larga lo que hace la doctrina de Fernández, esa doctrina pseudomística, ¿no? Entonces, en Lawrence encontramos el tercer grado del desespero. Es la desesperación, en verdad, porque cuando uno ve algunos registros fotográficos y algunas intervenciones del cardenal Fernández, cuando era arzobispo y cuando era teólogo, ¿no?, de la UCA, uno ve una persona melancólica. O sea, sus gestos son de una persona melancólica, de una persona desesperada, ¿no? En Lawrence encontramos el tercer grado del desespero, la privación de la religiosidad con un sustituto grotesco y horrible, que vamos a nombrar derecho con perdón de los lectores, porque si no, vale más no hablar de Lawrence. En vez de Dios, el acto carnal, al cual se le exigen los efectos maravillosos del éxtasis de los místicos, cosa que no ha sido evidentemente inventada para eso. Es la esperanza dada vuelta al revés. La religiosidad contra natura retorcida hacia abajo, la abominación de la desolación, la quietud incestuosa del alma asentada sobre su género próximo, sobre la animalidad. Entregado a orgías continuas del pecado estúpido que los teólogos llaman delectatio morosa. ¿Qué es la delectatio morosa? Es deleitarse en pensamientos impuros, pero no hacerlos. Algo que parece estar incluso detrás, según confesión propia, de otras obras del cardenal Fernández, como El arte de besar. Lawrence fue elegido por Astaroth, por el demonio, para dar expresión poética moderna a esa aberración que los psiquiatras llaman sentimiento mixto. Colusión barrosa de la religiosidad con el instinto sexual, de la cual están llenos los manicomios. Y por desgracia anda también suelta bastante. La resurrección de los nefandos misterios paganos, de que San Agustín y Lactancio hablan con vergüenza y disimulo. La fornicación espiritualizada, spiritus fornicationis, de que la iglesia pide en las letanías mayores mayor resguardo al cielo como del terremoto, la peste y la guerra, porque es algo más peligroso que el terremoto, la peste y la guerra, porque al final la provoca. Porque hay que recordar, por ejemplo, que la sodomía es un pecado que clama al cielo, que clama venganza al cielo. Eso lo ha considerado siempre la teología tradicional. Lawrence hizo tarea de su vida convertirla en una especie de religión monstruosa, a fin de la teosofía y última etapa de la corrupción de la teología protestante. Y sabemos que por la nueva teología y por el modernismo se cuela el protestantismo liberal en la iglesia y ahora nuestros teólogos son más protestantes liberales que los protestantes liberales.